En el món del bàsquet valencià hi ha algunes persones amb el cognom Mesa, un Alejandro Mesa Mat i el seu pare Manolo Mesa Jiménez, persona molt coneguda en el bàsquet valencià i al que entrevistem avui. Manolo, pocos desconocen tu currículum, pero ¿puedes recordarnos tu trayectoria? Primero, buenas tardes. La trayectoria es difícil resumirla, pero lo voy a intentar resumir lo más breve posible. La trayectoria de 54 años ininterrumpido como entrenador. Entonces, empecé con baloncesto femenino, luego cambié un par de veces de sexo baloncestísticamente hablando, entrenando también chicos y también al unísono, chicos y chicas. Y para ser más breve, pues los éxitos más grandes pues fueron en el año 79, cuando conseguimos en 9 días 2 campeonatos de España. El primer campeonato de España de federación de la historia de la Comunidad Valenciana fue en Sevilla, y luego volamos de Sevilla a Palma de Mallorca y conseguimos, con el mismo equipo prácticamente, exceptuando 2 jugadoras, el campeonato de España de escolar, jugando 5 partidos seguidos. Luego ya el ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino, que fue en Bilbao, de ese equipo, de ese grupo, de ese ascenso. Luego vino todo lo que, digamos, más importante del baloncesto valenciano femenino, que llegó a ser campeón de Europa. Entonces pues se llamaba Dornagodella. Primero fue el Vétera Samoa, que ahí en el Vétera Samoa tengo que decir que jugó la mejor jugadora considerada, después de estar con nosotros, mejor jugadora durante 5 años del mundo. Y como anécdota puedo decir, y aprovecho, que en ese mismo equipo jugó Ana Tomás, la madre, la esposa de José Pérez La Piedra y la madre de Víctor Pérez Tomás. Y yo, bromeando con Víctor, alguna vez le he dicho: Víctor, tú tienes buena puntería, tienes talento, pero a velocidad no le ganabas a tu madre. Tu madre era un lince corriendo. Bueno, eso es la anécdota, digamos, que me unía a Lidia. Fue un fichaje que hicimos de aquí, y la gente de aquí era siempre muy temperamental y muy brava, vaya. Y luego ya siguió, ya me cambié, ya fui a La Salle, de Godella fui a La Salle. Fueron 2 épocas que estuve ahí también, con ciertos éxitos, y me lo pasé muy bien, francamente. Después ya mis hijos fueron a Maristas, y entonces colaboré con el colegio durante 28 años en Maristas, alternando el colegio con los clubs como el Sedaví, como el Alboraya, y luego pues Gandía y ahora aquí. O sea que eso es por resumir un poco. Y con respecto a eso, pues el palmarés, lo más importante, pues de campeonato de federación, tengo un campeón de España, un subcampeón de España y un tercero de España. Y luego de escolares tengo 4 campeonatos de España de escolares. Y luego, bueno, no lo sé cuántos así de tercer puesto y eso, pero bueno, que fechas no me digáis, porque a duras penas, bueno, eso sí, reconozco, me sé la fecha de mis hijos y de mis nietos cuando nacieron. Manolo, sois una familia por y para el baloncesto. Tus 3 hijos están vinculados al básquet. A tu esposa Carlota, sabemos que la conociste entrenándola. ¿Cómo se consigue todo esto? Bueno, a mi mujer, a Carlota, era evidente, si hacía baloncesto, pues toda la vida de baloncesto, pues fue así, y fue lo mejor que me ha podido pasar en mi vida, porque Carlota me dio 3 hijos maravillosos, ahora tengo 3 nietos también maravillosos, y qué voy a decir, el baloncesto le debo todo. El baloncesto ha sido mi pasión, aunque mi oficio ha sido ferroviario, soy ferroviario jubilado, lo he alternado siempre con el básquet, y ahora me da todavía la posibilidad de continuar colaborando en el básquet. Cuando dejaste el UPB Gandía masculino, te sustituyó Isma Cantó. Hace unos días habéis tenido la oportunidad de saludaros en Gandía. Cuéntanos, ¿cómo fue la conversación? Bueno, creo recordar que Isma Cantó estuvo 2 épocas en Gandía. Creo que anterior a la mía también estuvo él, que hizo una labor muy buena allí en Gandía.
con el baloncesto de base y luego con el primer equipo también. Y luego ya fui yo y en esa, a nivel profesional, por decirlo así, es la vez que yo he sido profesional y me lo pasé muy bien. Ese año nos lo pasamos muy bien. A mí me atendieron fenomenal. Yo hice un esfuerzo porque el trabajo, alternar mi trabajo con irme allí, pues, pero bueno, valió la pena. Y entonces recordamos yo tengo un detalle que él tuvo conmigo cuando Isma Cantó era el responsable de la sección de formación del PAMESA, era el jefe de cantera de PAMESA. Entonces, él me mandó un telegrama cuando conseguimos los 2 campeonatos de España en 9 días, que era realmente a valorar, y entonces me dijo, pues me ponía que felicidades porque es muy difícil conseguir lo que habíamos conseguido, y eso le estoy agradecido. Y entonces, ese día cuando jugamos ahí se lo recordé, estuvimos hablando, y incluso cuando yo aquí a Liria subía bastante a verlo a él como entrenador del primer equipo, y era un apasionado también como yo. En fin, iba más de lo normal, le ponía mucha pasión, vaya. O sea que lo pasamos un ratillo bien hablando. Pasamos a la actualidad. ¿Cómo ves al Refit del Básquet Iria? Analízanos su temporada. Bien, tuvimos una pretemporada muy incierta con la plantilla, se nos habían ido jugadores muy importantes, realmente muy importantes para el equipo, y entonces no era fácil buscar unos sustitutos hasta que luego teníamos a 2 fuera que se incorporaron afortunadamente, Vicente Fauel y César, y entonces conseguimos pues también un jugador que yo digamos que empecé a trabajar con él y lo descubrí y luego pasé a la Valencia Básquet, como es Jordan Casper, y este hombre pues al final nos dijo que sí, que venía a jugar, y a nosotros la verdad que en el equipo pues fue muy importante su incorporación. Entonces era un equipo muy joven, con un par de veteranos, pero que esos veteranos realmente tienen ilusión, intensidad que transmiten a los jóvenes, porque es verlos y es una gozada, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que estos veteranos, pues sí, es prácticamente igual como los jóvenes? Y entonces Alejandro eso lo maneja bien también, el manejar el grupo. Se hicieron unas concentraciones de pretemporada, que eso sirvió para unir, hacer unos vínculos, incluso las incorporaciones también, que se fueran conociendo, y el objetivo era, ya que bueno, recuperamos a Víctor, eso fue muy importante, es un jugador con muchísimo talento, pero tuvimos la mala fortuna de lesionarse gravemente y ya no pudimos contar con él. Pero la filosofía era conseguir un equipo que todos los jugadores fueran importantes, no un equipo con 4 o 5 jugadores y luego los demás pues para completar plantilla, no. Aquí Alejandro eso lo ha hecho muy bien y ha conseguido un bloque, y eso es lo que nos ha podido y nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. Nosotros era una incógnita hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Pero sin tener grandes nombres, en cambio sí hemos conseguido jugar y ilusionar a la gente también, y eso es lo que nos ha hecho, pues el objetivo principal era estar en el grupo de ascenso, pero claro, nunca podíamos imaginar que íbamos a ganar la Liga Valenciana, y eso pues fue el fruto del trabajo de pretemporada, de ilusión, de ganas, y ese objetivo, pues mira, nos lo encontramos ahí, pero bien ganado, y luego pues también en la fase de ascenso, y ahora estamos ahí a falta de 2 partidos que vamos a intentar sacarlos y a esperar acontecimientos de los otros equipos. Pero muy orgulloso y muy satisfecho realmente del equipo. Y hablando de tu hijo Alejandro, ¿dónde puede llegar en el mundo del básquet? Bueno, le haces la pregunta al menos indicado para contestarla. Alejandro es mi hijo, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué vas a decir tú de tu hijo? La gente que me conoce sabe que yo en el baloncesto no me caso ni con mi padre. O sea que yo los he tenido de jugadores a mis hijos, y me ahorro la palabra porque es un poco fuerte, ¿no? de decirla, ¿no? Pero
es que el baloncesto es un objetivo, era ganar los partidos y ya está, y entonces yo puedo, ahora he estado con él, ya llevamos creo que 4 años, y este año el reto era muy importante, realmente para él, pero a mí me ha sorprendido, realmente, me ha sorprendido mi hijo, pero con el equipo que han formado entre Padilla, entre Carlos Ríos, entre Javier Saurín, el preparador físico, han hecho un tándem de trabajo, pero estudiando muchísimo las cargas, un trabajo Saurín que por eso nos ha permitido en los finales de partido incluso superar a los equipos contrarios, porque físicamente estaba muy bien, y luego la recuperación de Carlos también. No hemos tenido lesiones, las lesiones han sido prácticamente de contacto algunas veces, que eso no es previsible, y ese trabajo del equipo ha sido un trabajo muy profesional. Yo os puedo decir que Alejandro se prepara muy bien todos los entrenamientos, con los vídeos, prepara muy bien los scouting de todos los partidos, que de luego se nota en las defensas, cómo neutralizamos las ventajas de los equipos contrarios. A mí me ha sorprendido gratamente. Es un trabajo muy profesional, así de claro. Ya por último, ¿qué le tienes que decir a la afición? Bueno, a la afición, y ahora que me dices eso, casi lo que se suele decir, ¿no? Me entra un poco de emoción, ¿no? Porque yo hacía muchos años que no encontraba ese apoyo, ese respaldo del público, y lo que te voy a decir ahora es, con toda sinceridad, después de 54 años y de conocer el baloncesto de la comunidad, de las Alicante, Castellón, Valencia, os tengo que decir que el público que más entiende de baloncesto de la comunidad está aquí. La cantidad de público que viene está aquí. Es el público que para mí más entiende de básquet, el de Liria. Teniendo en cuenta que en el Valencia Básquet, sí, habrá gente que entiende, pero es que hay 9.000 espectadores. Pero es que aquí a lo mejor hay 1.500 y los que entienden de básquet, bien, son 1.499. A lo mejor hay uno que no entiende, por no decir todos. Y entonces, claro, eso es maravilloso. Eso, que te encuentres ese pabellón cada vez que juegas aquí, el respaldo ese del público. Algunos partidos el público prácticamente ha empujado y ha ganado el partido. El público por lo menos ha metido 10 puntos, ahí que necesitábamos. Y eso es muy emocionante. La verdad que eso es una gratitud enorme hacia el público i hacia el club. Molt bé, pues este és Manolo Mesa Jiménez, un referent del bàsquet valencià que es troba ajudant el seu fill Alejandro a arribar a l'elit del bàsquet nacional i que nosaltres tenim la sort de gaudir-lo. Gràcies, Manolo. Nada, a vosotros.